Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan. Seguimos con el Evangelio de Juan, capítulo 20. Dice así la palabra del Señor en los primeros 18 versículos. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en su lugar aparte, en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al discípulo, y vio y creyó, porque aún no habían entendido las Escrituras, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentadas, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Dios bendiga su palabra. Definitivamente, amado hermano y amada hermana, la resurrección es un hecho sorprendente. Es un hecho que cambió la historia de la humanidad para siempre. Es una sorpresa saber que esto también causó tanto revuelo y que había un escándalo por la tumba vacía. María Magdalena no debía de ir el día sábado, porque era prohibido según su ley andar haciendo cosas como, por ejemplo, ir y tener contacto con alguna persona en un sepulcro donde hubieran puesto a alguien que había fallecido. Sin embargo, ella esperó, y muy de mañana, amanecer muy temprano, amanecer domingo, ella fue y estaba allí en el sepulcro, porque tenía la expectativa. María Magdalena dice que era muy de mañana. Ay, Dios, pero ¿qué es esto, Padre? Ay, Padre. Oh, Dios. Sí, sí.
ahí estaba muy oscuro. Yo pienso que haya sido desde las 3 de la mañana, desde las 6 de la tarde en adelante, que empezaba el día siguiente, ¿verdad? Entonces, una mujer sola por la noche, pero es que ella tenía mucho deseo y estaba muy angustiada. María estaba muy angustiada porque su maestro, quien la había libertado, quien le había dado un lugar en la comunidad de discípulos, había sido crucificado. Y ella, según también otros relatos de los demás evangelios, nos dicen que había llevado, quería poner especies en el cuerpo de Jesús para preservarlo de la mejor manera. Nos dice el relato que va sola y que va oscuro, doctor. Pero realmente esto que usted está haciendo para mí es una gran sorpresa. Pero qué sorpresa saber que usted puede acompañarme en esta reflexión, porque lo que pasó realmente cuando fueron estos dos discípulos y María al sepulcro fue una sorpresa mucho mayor que esta que nosotros estamos viendo aquí en esta mañana, en este mediodía. Fue una sorpresa. ¿Quién podría esperarse si dice el relato que ni siquiera los discípulos habían comprendido qué era lo que iba a pasar? No habían comprendido de la resurrección. ¿Y tú y yo comprendemos de la resurrección? ¿Comprendemos bien lo que eso significa para ti y para mí? Sabemos que Dios siempre obra de maneras que nos puede sorprender. ¿Sí o no? ¿Creemos que Él lo puede hacer? ¿Sí? ¿Creemos que Él nos puede sorprender? ¿Sorprendió aquí a María o no? ¿Sorprendió a los discípulos? Sí. ¿Y de qué manera nos sorprende a nosotros hoy? ¿De qué manera? ¿Cuántos tienen vida? ¿Cuántos tienen gozo? ¿Cuántos tienen esperanza? ¿Cuántos saben que eso es posible por lo que Él ha hecho por nosotros? Gloria sea al Señor. ¿Qué fue lo que vio María? ¿Qué miró María? Que la piedra estaba quitada. Eso fue lo que María vio. ¿Y qué hizo ella? Cuando algo Dios actúa en nuestra vida y tal vez nosotros somos sorprendidos, ¿qué hacemos tú y yo? Porque dice que ella corrió, seguramente que muy oscuro, de noche. Un poquito. Y ve el sudario, ve la envoltura en diferentes lugares, pero esto está un poco confundido. Sí, es que, doctor, lo que pasa es que María, cuando encuentra la piedra removida, va y busca a Pedro y va y busca al otro discípulo, que no se nos dice aquí en el relato el nombre de ese otro discípulo, y les dice que había encontrado la piedra removida. Y entonces aquellos discípulos vienen corriendo y ellos tienen una visión diferente. Y ese es el segundo punto que yo quiero destacar contigo en esta mañana. La resurrección es una mirada diferente. Doctor, ¿y qué es lo que miró Pedro cuando llegó allí? Y que estaba en diferentes sitios, y si se van a robar a un cuerpo, no van a ser tan cuidadosos, pero yo. No van a dejar nada tan envueltito allí, ¿verdad? Y en diferentes sitios. ¿El sudario estaba dónde, doctor? En otro lado. Estaba en otro lado. ¿Y qué miró el otro discípulo del cual no se nos dice su nombre? El otro discípulo dice entonces acá que entra, mira y cree. No nos dice que creyó, ¿verdad? No se nos dice, pero sabemos que tiene una reacción diferente uno y el otro. Bajándose a mirar los lienzos puestos allí, dice, pero no entró.
Y Pedro sí mira los lienzos en maneras diferentes. Y María, cuando miró la piedra que había hecho, miró y fue y llamó y corrió a los otros discípulos. Entonces, aquí, doctor, encuentro yo que ante estos hechos, todas las personas tienen una mirada un poquito diferente, miraron algo diferente entre ellos. Pero esta historia no queda solo con lo que miraron diferente. ¿Qué más nos dice allí, doctor? Desde el versículo 8 en adelante. Entonces también entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó. El 9, ¿qué nos dice? Que hasta ese momento los discípulos no habían entendido. No dice los discípulos ahí, pero lo entendemos, ¿no? Ellos no habían entendido, valga el juego de palabras, lo que estaba pasando, lo que esto implicaba para el ser humano. Su Mesías, que había sido crucificado ahora y que había sido puesto allí, justo en la celebración de Pesaj, de pasar por alto, en la celebración que el pueblo judío hacía sobre su liberación, sobre su identidad como pueblo de Dios. Ahora Jesús está pagando un rescate por nosotros, nos está liberando de un castigo eterno, nos está liberando de nosotros mismos para darnos vida eterna. Y los discípulos en ese momento en shock, como nos pasa a ti y a mí, no estaban comprendiendo qué era lo que estaban viviendo. Pero dice que aquí nos deja saber que ellos no habían entendido y volvieron los discípulos a lo suyo. Oh. ¿Tiene problema? Sí, ¿por qué, doctor? ¿Cómo los discípulos entonces se van y dejan a la pobre María ahí sola? ¿Qué significará eso para nosotros? ¿Cuál es el problema de ellos? ¿Por qué cuando ellos miran y uno cree, se van, dejan a María sola y volvieron a lo suyo? Es decir, volvieron a lo que estaban haciendo, doctor. ¿Es correcto eso, lo que dice el texto? No se sabe cuándo descogieron, desaparecieron. Y María quedó sola. Y si ellos ya se habían rendido y no había más esperanza, se acabó lo que se daba, caso cerrado. Parece que eso es lo que estaba pasando. Pero ahí no termina. No termina ahí. ¿Qué tú crees? Yo creo que ellos estaban en shock, creo que estaban desanimados y definitivamente no me gusta que hayan dejado sola a María. Porque ya María había estado allí sola. Después lo fue corriendo a buscar a ellos. Y ahora, a mí me han dejado solo. ¿Y a ti? ¿No te han dejado solo? Cuando Dios nos sorprende y los que nos debieran acompañar a veces no nos acompañan. A mí muchas veces también me han dejado sola. ¿Y cómo se siente usted cuando lo han dejado solo? Igual que quizá alguna gente aquí. ¿Cuántas aquí te han dejado solo? Los que están más cerca de ti. Con el tiempo desaparecen. Y se llaman familia, se llaman amigos, se llaman pastores. A mí me han dejado pastores también. No me deje, pastora, no me deje. Ni a mí, doctor, gracias. Ellos, por favor. Eran los discípulos, es verdad. Estaban en una posición también de cercanía a Jesús. Sin embargo, ¿qué hace María cuando queda sola allí? ¿Qué encontramos en nuestro texto? Ayúdenme, porque resurrección es una mirada diferente. ¿Cómo actúan otros ante un milagro? Aquellos corrieron y volvieron a los suyos, no sabían qué hacer, no sabían cómo responder. Dejaron a pobre María en llanto, dice llorando. Mientras que lloraba, eso era un lloriqueo que ella no paraba, sin consuelo, la pobre. Es un llanto sin consuelo. Pero, doctor, usted se fija que el texto dice que cuando ella estaba sola, otra vez allí sola, y estaba llorando sin consuelo, ahí hay alguien que le empieza a acompañar. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son?
inclinó, hizo lo mismo que hizo el otro, dentro del sepulcro. Eso era una tremenda mujer con esa oscuridad, no hay nadie ahí, si alguien la salta, le dan un batazo. Yo creo que no había ni celular, ni luz, ni luminaria. No había nadie. Entró y dice que ve 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera, otro a los pies. Vio a 2 ángeles mensajeros. Oh my God. Maravilloso, ¿verdad? Leerlo ahora nosotros, pero ¿qué tal si a nosotros nos pasa eso? Yo caigo ahí en medio de la ambulancia. Yo creo que yo también. ¿Y qué pasaría en tu vida si tú de pronto te aparece un ángel? Pero doctor, estos ángeles dice que son mensajeros, porque esa es la labor de los ángeles, transmitir el mensaje de quien los envía. También a los pastores se les ha llamado ángeles, ¿verdad? Porque transmiten un mensaje de parte de Dios. Pastora, mi mamá dice que en Jerusalén vieron un ángel que los visitó a ellos. Yo conozco gente que han visto ángeles, dice que no hay palabra para eso. Definitivamente no. Porque la dimensión espiritual se acerca a nosotros, ¿no? Wow. Una mirada diferente nos invita a la resurrección de Cristo a ti y a mí a tener ante las diferentes circunstancias, ante los diferentes milagros. María estaba sola, con su dolor, sin consuelo, porque Jesús no era cualquier persona. Voy a pedir a Henry que pase a su lugar otra vez. Henry, quiero pedirte que pase a su lugar. Por favor, venga para acá, para que estemos aquí participando todos, porque le voy a preguntar aquí a las hermanas ahora. Parece que no quiere estar solo. Él no quiere estar solo, pero nosotros no te vamos a dejar solo. Hermana Lorena, ¿cómo se ha sentido usted cuando la han dejado sola? Para que también participe aquí con nosotros. Miguel, ¿tú vas a ayudar a tu mamá? No. Ay, Dios mío. Ah, ok. Ok, pero va pensando y después me dice, hermana. Después me dice, porque esto es algo muy especial, hermano. Aquí pasamos el tiempo y créanme que Dios nos sorprende cuando muchas veces salimos de aquí. ¿Y qué hacemos cuando Dios nos permite que un ángel o ángeles nos visiten? ¿Y cuántas veces Dios nos ha mandado a sus mensajeros en nuestro momento de mayor soledad? Nos ha mandado a alguien con una palabra. ¿Y qué hacemos nosotros en medio de nuestro dolor? Porque aunque otros nos dejen, Dios nunca nos va a dejar. Y eso es sumamente importante que tú y yo lo creamos. Porque aquí todos parecemos ángeles, más hoy, ¿verdad? Que estamos de blanco algunos. Aquí todos parecemos ángeles bien portaditos, pero cuando salimos de aquí, que las alitas se nos achucan un poquito, ¿verdad? ¿Qué pasa con nosotros, hermana Blanqui? ¿Qué pasa con nosotros? En nuestro momento de mayor soledad, cuando Dios sabe que estamos sin consuelo, pero que Él nos manda a sus mensajeros, ¿cómo reaccionamos tú y yo? Ok, ella me va a decir después, doctor, porque a lo mejor a ella les ha pasado como a algunos de nosotros. Pero aquí dice que tuvieron una conversación. María entonces estaba conversando con los ángeles, María Magdalena. Ellos le dicen, mujer, ¿por qué llora? Parece que ella estaba sin control, la pobre. No era llorando con lágrimas de cocodrilo. No. Era algo que había afectado su vida, porque Jesús era parte de su vida. Y te pregunto, ¿has sentido alguna vez la ausencia de Dios en tu vida? ¿Has sentido que Dios te ha dejado? Porque una cosa es que los discípulos se hayan ido y otra cosa es que tú creas que el Mesías te ha dejado. Yo creo que ahí es un poquito tal vez la razón por la cual María estaba llorando sin consuelo, porque pensó que su Mesías, quien la había levantado, quien la había rescatado, en quien ella había puesto todas sus esperanzas,
ahora ya no estaba. Hermano pastor, esto se pone más complicado. Dice que al decirle esto, ella dice, ¿por qué se han llevado a mi Señor? Y no sé dónde ha puesto. Está ella en una crisis, está desorientada. Y dice que se volvió y vio a Jesús que había estado ahí, pero que ella ni se había dado cuenta. Oh, doctor, entonces, ¿querrá decir eso que vamos a tener momentos en la vida donde estamos tan desconsolados que pensamos que Dios también no está, y Dios casi siempre está, ¿verdad? Mi hija estaba llorando tanto que con el Señor enfrente de ella ni lo veía. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros perdimos la razón, el control, nos perdimos los problemas y el Señor está ahí al lado de nosotros, ni lo podemos ver. Yo creo que sí. Yo creo que definitivamente cuando los ojos se nos ponen inflamados de la soledad o del dolor, del lloro, definitivamente nos puede pasar como a María. Jesús está cerca de nosotros y a veces nosotros no lo miramos. Por eso la resurrección es una invitación a mirar diferente. En cada situación difícil que podamos atravesar, de desesperanza, donde prácticamente no tengamos consuelo, Dios nos está invitando a que pongamos una vez más nuestra confianza en Él. Porque cuando parece que todo está perdido, que es caso cerrado, Dios siempre pone algún mensajero, Dios siempre está ahí. Dios nos vuelve a preguntar, mujer, ¿por qué lloras? Y eso fue lo mismo que le preguntó, lo mismo que le preguntaron los mensajeros. Parece que estaba llorando demasiado, no paraba. Y ella, pensando que era el hortelano, el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo acusó que se había robado en su propio cuerpo, ¿qué le pasó a María? Y Jesús le dijo, le llamó por nombre. Wow. Cuando el Señor nos llama por nombre. ¿Qué implica eso para nosotros, doctor? Cuando Dios, que nos ha mandado mensajeros y nosotros seguimos sin consuelo, y Él estando alrededor nuestro, nosotros no reaccionamos, no le reconocemos, y Él tiene que llamarnos por nombre. ¿Qué usted cree que significa eso? ¿Le ha pasado alguna vez? Quizá todavía no está llamando por nombre, pero por los problemas, la desesperación, la falta de fe, no estamos escuchando. ¿Cuántas veces el Señor me ha hablado a mí y me ha llamado mi nombre y no está poniendo atención? Wow. ¿Y a usted le ha pasado eso? Y nosotros encerrados en nuestro mundo, en nuestro problema, en nuestro dolor. Entonces, ahí está la invitación abierta para una mirada diferente. Dios siempre está. Dios no nos deja. Dios nos pone mensajeros. Dios nos llama. Ven, levántate, sal de ahí. Sacúdete. Toma una buena decisión en tu vida. Decide seguir al Señor. Decide servirle. Decide actuar con reverencia. Decide poner tu vida en las manos de Él de una vez y para siempre. Decide ya no jugar más con Dios. ¿Alguien puede decir amén? Sí, Señor, yo voy a poner la mirada en ti, a pesar de cualquier circunstancia. Porque, hermanos, hoy tenemos la gracia de Dios. Accesible. No juguemos con lo que Él nos ha dado. No juguemos con su llamado. No juguemos con los dones que nos ha dado. Pastora, tú me perdones, pero yo quiero sentarme y oír de esta mensajera cómo termina esto. Gracias, doctor. Muchas gracias por acompañarme.
Tenemos un último punto acá que yo comparto contigo. La resurrección definitivamente es que Jesús vive. Cuando tú y yo estamos celebrando resurrección, hoy por excelencia, pero todos los demás domingos también lo debíamos de celebrar, es que Jesús vive. Y Él en esta mañana, en este mediodía, nosotros estamos invitados para reconocer en Jesús nuestro modelo. Él es nuestro modelo. Él pasó tanto dolor, tanto sufrimiento por amor a su Padre, para que tú y yo pudiéramos ser bendecidos, pudiéramos tener esperanza, pudiéramos saber que Él siempre está. Y esta historia me sigue diciendo a mí que María, cuando encuentra a Jesús, que Jesús le dice, María, y ella se vuelve y le dice, maestro, ella quiere aferrarse a Él. Ella quiere agarrarlo de tal manera que no quiere separarse más de Él. Miren, la experiencia de María es un ejemplo también para nosotros, porque esta mujer que ya había sido levantada, limpiada, empoderada por el Señor, cuando pensó que ya todo estaba perdido, que lo que ella había creído no tenía sentido, viene el Señor y la llama por su nombre, reafirmando su llamado para ella, reafirmando lo que Él ya había comenzado. Y saben, ella se convierte en la primer mujer enviada después de la resurrección de Cristo, porque sabemos que Cristo ya había enviado a otra mujer, a la mujer samaritana, a predicar. Pero aquí, cuando María quiere aferrarse a Él, Jesús le dice, todavía no me toques porque no he subido al Padre. Jesús hasta en todo nos modela una y otra vez su obediencia al Padre, que Él vino a cumplir la voluntad perfecta del Padre. Gloria sea al Señor, porque si Él lo hizo siendo completamente humano, tú y yo también podemos. Jesús, nuestro modelo. Aquí dice esta historia que María Magdalena entonces fue donde estaban los discípulos, y ella dio a conocer las nuevas, ya no solamente que la piedra había sido removida, sino que Cristo vive. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú sabes que Dios cumple todas sus promesas? Sí. ¿Tú sabes que Él es fiel? Ok. ¿Tú sabes que Él te llama por tu nombre? ¿Tú sabes que Él es un Dios de segundas oportunidades? Y tú sabes que Él te sigue enviando para dar buenas nuevas, porque esa es la resurrección. Enviados por el Señor para dar buenas nuevas. ¿Qué es una buena nueva, Jeremy? Cuando a usted le dicen una buena noticia, ¿verdad que sí? ¿Qué buena noticia podemos compartir nosotros hoy con quienes nos rodean? ¿Cuál es la buena noticia que podemos compartir? Yo sé que cuando he estado en el lodo, Dios ha metido sus manos y me ha sacado. Y yo sé que si estoy de pie hoy aquí es por su misericordia. Sé que es por su gracia. Y eso yo lo sé porque Él vive. Y tú, mi hermano, tú, mi hermana, puedes decir buenas nuevas a otros del Cristo que vive para siempre, porque Él no está muerto, su mano no se ha cortado, porque Él vive. Triunfaré mañana, dice ese canto que estaba oyendo por aquí. Vamos a ver si lo sacan. Sí, me dicen que sí, Maggie. Porque Él vive, esa es nuestra esperanza, esa es la buena nueva, que podemos levantarnos, que podemos decirle al Señor, aquí estoy, te necesito, ten misericordia de mí.
Quiero caminar contigo. Yo no sé a veces qué hacer, pero yo confío en ti. Ese es nuestro Dios. Él vive para siempre. Él no cambia. La resurrección nos sigue sorprendiendo. La resurrección nos invita a mirar diferente cualquier situación y circunstancia que podamos atravesar. La resurrección es Jesús vivo. Amén, aleluya.